Bendiciones, bendiciones a mis hermanos, mis hermanas, que hemos sido lavados, limpiados, transformados. Tenemos un testimonio de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Les saludo y quería hacer un llamado en esta noche, nuevamente, un llamado a pastores, a líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, líderes de la iglesia, para si alguien tiene oídos para oír, oiga. Una vez más, la pandemia, el coronavirus se sigue arrasando en las naciones, sigue golpeando, asesinando, sigue trayendo ruina, trayendo tanto desorden, tanto caos, tanto sufrimiento a las naciones. Una segunda ola pasó por Europa, segunda ola en Brasil, segunda ola en Chile, segunda ola en Cuba. Todos los que tienen un poco de sensibilidad saben el nivel de sufrimiento, de angustia que ha traído esta pandemia, y quiero animar, exhortar y llamar a la iglesia, principalmente a los pastores, líderes de las iglesias, personas que son responsables en las iglesias, tienen influencia sobre otras personas, sobre otros hermanos. Si se uniera el pueblo de Dios a orar, si el pueblo se une a orar, si los cristianos se unen, pero si los pastores se unen, si se unen los líderes, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, menciono los ministerios porque es para todos los que tienen un oficio ministerial y tienen un llamado ya marcado, una responsabilidad definida delante de Dios. Si se une el pueblo de Dios, si se humillara mi pueblo en una sola hombre, en una sola voz, clamando y clamando, mientras más cristianos estén unidos, orando en armonía, pidiendo que cese la pandemia, que Dios tenga misericordia, que Dios perdone el pecado de las naciones, que Dios tenga misericordia, que haya Dios en su gracia otorgue una tregua y ponga un stop, una temporada de recuperación donde las naciones puedan volver a ver esa misericordia, esa gracia, donde se pueda volver a la normalidad, porque creemos en el Dios que todo lo puede, pero estamos muy divididos como cristianos, como iglesias, como pastores, entre denominaciones, ministerios, divididos, este por acá, aquel por allá, y a Dios le agrada la unidad. Dice que si nos pusiéramos de acuerdo, así como se han convocado en Cuba oración por la nación, así tenemos que orar por todas las naciones, todos los pastores de todas las naciones. Esto no es un problema de religiones o de denominaciones, esto es un problema de las naciones que están siendo azotadas, nuestras naciones siendo azotadas por esta pandemia, y la oración concertada, puesta de acuerdo, unida, humillados bajo la poderosa mano de Dios, puede hacer un cambio, puede lograr una diferencia en la atmósfera que hay. Aparentemente estaba venciéndose y debilitándose el coronavirus de buenas hacia primera, viene una nueva ola y ahora están apareciendo nuevas cepas con diversas características que pueden escapar a algunas de las vacunas que se han logrado. Una vez más decimos, la solución está en Dios. Dios es el que puede tener misericordia, como se acabaron otras plagas y otras pandemias en otros tiempos. La oración del justo puede mucho, pero nos encontramos una iglesia dividida, pastores divididos, pastores, líderes. Si ustedes se unen, las congregaciones se unen porque están sujetas a cada uno de ustedes. Si ustedes están divididos, ustedes son los responsables de la división del cuerpo de Cristo. Es muy fácil decir, no, pero es que aquel pastor no se une, no, pero es que otros no se unen. Únase usted con 2, con 3, con 5 pastores. Póngase de acuerdo con las iglesias de su territorio, con los que conoce, con los más cercanos, con los de su nación, o con los que sean afín a su ministerio, pero trate de unirse con más pastores, con más líderes, con más hombres de Dios, y unan sus congregaciones en oración. Utilicen las redes sociales,
Hagan estas maratones no para pedir dinero como hacen en muchos lugares. Hagan maratones para interceder, maratones para clamar a Dios, maratones para gemir delante de Dios por las naciones, para que Dios perdone, para que Dios tenga misericordia, intervenga. Porque Dios interviene cuando hay mucho clamor delante de Él. Dios oye el clamor y Dios responde y Dios es fiel. Pero hay mucha división en el pueblo de Dios todavía. A pesar de todo lo que estamos viviendo, ni aún así logramos la unidad. Por cualquier cosa nos separamos. Que si el pantalón, que si la vestidura, que si este habla lengua, que si el otro no la habla, que si este es apóstol, que si el otro no. Tantas cosas, hermano. Mientras hacemos todo eso, el mundo está siendo azotado y de un lado para otro, y son los muertos y los muertos y los muertos. La cantidad de muertes en Brasil es espantosa. Los muertos que han habido en Perú, terrible. Pastores sudamericanos, latinoamericanos, norteamericanos, europeos, pastores, líderes. No estén mirando los detalles, miren el desastre que está ocurriendo en las naciones, como Satanás está asolando con depresión, con azotes de muerte, de temor, espíritus de temor, espíritus angustiando a las naciones, hermano. Los pastores son pastores de las ciudades y tienen que trabajar unidos para que las ciudades reciban misericordia y clamar a favor de la tierra y de las ciudades. Somos responsables de unirnos y orar juntos, hacer convocaciones de oración unidos con otros ministerios, uniendo fuerzas de fe y clamando, porque no hay nada imposible para Dios. Y somos también responsables, si la iglesia hoy está dividida, es responsabilidad de los pastores, de los líderes, de los presidentes nacionales, como le quieran llamar a los que mandan, a los que toman las decisiones, que han decidido separarse de otros por ciertas cosas. Mire, usted puede separarse en sus proyectos de trabajo, pero para cuando las batallas son internacionales, globales, como la que estamos viviendo, en una pandemia mundial, es necesaria una unidad mundial en la iglesia, una unidad en el espíritu para orar, para interceder, para clamar a Dios, porque Dios es el que tiene la primera y la última palabra, y Dios es el que cuando Él cierra nadie puede abrir, y cuando Él abre nadie puede cerrar. Y si Dios dice que se acaba esta pandemia, se acaba, porque Él es el Todopoderoso, pero hay que clamar a Dios para que intervenga, y la iglesia tiene que levantar un clamor unánime, pidiendo perdón por los pecados de nosotros mismos los cristianos y por los pecados de nuestros pueblos. Hago este llamado nuevamente, porque si nos interesa la gente, no nos tiene que interesar las personas para que vayan para nuestra congregación, sino para que vengan a Cristo, aunque se congreguen con el pastor de enfrente, pero que se salven, las almas salvadas. Eso es lo que le agrada a Dios, eso es lo que está en el corazón de Dios. Y mucha gente se está muriendo sin Cristo, y muchas familias están siendo lastimadas, heridas, mutiladas en sus cantidades, en sus miembros, por esta pandemia. Están perdiendo gente, y muchos del mundo no entienden y ven todo esto. Nosotros queremos que el mundo se arrepienta, pero los primeros que tenemos que arrepentirnos somos nosotros, los pastores cristianos. Arrepentirnos de los negocios que hemos hecho con la fe, arrepentirnos de las divisiones que tenemos entre nosotros, arrepentirnos de tanta soberbia que hemos tenido muchas veces, arrepentirnos de tantos casos de adulterio que hemos tenido entre nosotros, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por descuidar la santidad, por descuidar la integridad, por no amar al prójimo como Dios manda, por no amar a nuestros hermanos de otra denominación, porque no son de la nuestra. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados y por los pecados de los demás. Y unámonos, hermanos, únase, aunque no pueda unirse con miles de pastores, pero busque la unidad en el cuerpo de Cristo. Y en esa unidad haga alianza de oración. Cuando se una usted con otro pastor, sus miembros de la iglesia se van a unir con los otros miembros, porque nosotros unimos y somos pacificadores, o si no, somos personas que levantamos contienda entre hermanos y que fomentamos la división. Sembremos, hermanos, en unidad, en amor, en oración, en clamor, para que Dios nos dé tiempos de refrigerio y veamos que esta plaga termine. Es difícil, ha sido muy difícil para todas las naciones, pero todavía aún hoy, después de ya un año de plaga, de pandemia, de tantos millares de muertos, y todavía la iglesia se mantiene aislada de unas de las otras, unos pastores de otros. Seamos cristianos, hermanos, seamos de verdad cristianos,
y pidamos a Dios unidos para que cese esta pandemia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El diablo es el que causa divisiones entre nosotros, pero el Señor quiere que seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno, para que el mundo pueda creer que Jesucristo es el enviado de Dios. Que tenga oídos para oír, oiga, hermano. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga, líder. Dios te bendiga, hermano, hermana. Hermanos que no son pastores, únanse con otros hermanos a orar. No deje que ningún pastor le divida de sus hermanos. La sujeción a la autoridad es innecesaria e importante, pero la sujeción a Cristo todavía es más importante. No deje que nadie te divida del cuerpo de Cristo, que es uno solo, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y Padre. Puedes unirte con tus hermanos en Cristo, los que están en Cristo, que son nuevas criaturas, aunque no en todo coincidan, pero que en todos los temas fundamentales coincidan, y unirte con ellos a orar y a orar juntos para agradar el corazón de Dios, y que Dios, como dice la palabra, quizás se mueva y tenga misericordia y sane la tierra y perdone el pecado. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones.